Bueno, debido a un problema con los horarios de mi universidad, he decidido que los viernes las clases, por lo menos durante un tiempo, van a ser a través de YouTube. Yo voy a estar disponible para responder dudas de lo que salga de acá, de estos videos, y si no, me lo pueden presentar el lunes, no hay ningún problema. Y para la clase de hoy día nos vamos a centrar en resolver la prueba. Yo voy a estar resolviendo mientras ustedes me ven cómo la resuelvo. ¿Ya? Y les voy a dar tips también para la prueba, ¿ya? Por si les llega a salir así ¿cómo se llama esto? En la prueba final, ¿ya? La primera pregunta habla sobre una corriente que circula a través de un cable y nos piden que nosotros midamos el campo magnético a 1 metro de ese cable, ¿ya? Bastante lejos, de hecho la corriente que circula es bastante grande. Pero vamos a realizar este ejercicio. Primeramente, tenemos que saber de qué nos están hablando. Para todos los problemas de física es muy importante tener la medida o el dibujo en la mente, ¿ya? Y después de eso, tener el dibujo ya plasmado dentro del papel. Es ideal que eso sea algo que ya estamos trabajando. Ya cuando yo les presto algún problema, ustedes puedan dibujarlo ¿cómo se llama esto? En el papel, así, o en lo que sea que estén trabajando, ¿ya? Primero, tenemos que imaginarnos un cable, ¿ya? Y finalmente, un campo magnético alrededor de él como si fuera una esfera, o no esfera, un círculo, más que todo, ¿ya? Como vemos aquí, está alrededor del cable, ¿ya? No está por la superficie ni es un círculo fuera del cable, sino que está rodeando el cable. Es como si fuera el lápiz y mi mano fuera el campo magnético. Así de simple, ¿ya? Entonces, para esto nosotros utilizamos la ley de Ampère, que es la que ya tenía escrito acá, ¿ya? Entonces, simple, nos dan la intensidad de corriente y nos dan el radio, ¿ya? También nosotros sabemos que hay una constante universal dentro de esto. Voy a borrar algunas rayas que hice y partamos. Primero es saber que nos están pidiendo el campo magnético, así que solamente este problema consiste en reemplazar lo que es la ecuación, ¿ya? Utilizando la ley de Ampère, que dice que la intensidad del campo magnético depende únicamente de la corriente que circula por el cable y a la distancia que se mida, simplemente reemplazamos los valores. En este caso es 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente, que es 2 amperes, todo eso dividido en 2pi por el radio, que en este caso es 1 metro. Después de esto, simplemente eliminamos los términos semejantes, que sería el pi con el pi, lo voy a hacer de otro color mejor, con rojo. Eliminamos el pi con el pi y el 2 lo eliminamos con el 2, para que finalmente nos quede en la ecuación que el campo magnético es igual a 4 por 10 a la menos 7 Tesla, ¿ya? ¿Por qué es importante remarcar el Tesla? Porque recuerden que hay distintas unidades de medida, tal como está los metros, los centímetros, los segundos, los kilogramos, ¿ya? Para el campo magnético también está su unidad de medida. En este caso, la otra unidad de medida que existe es el Gauss. Si estuvieron en las clases pasadas, el Gauss se escribe como 10 a la menos 4 Tesla. ¿Qué significa eso? Que este término tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 4. Campo magnético es igual a 4 por 10 a la menos 7 por 10 a la cuarta Gauss, ¿ya? ¿Por qué 10 a la 4? Porque que Gauss es igual a 10 a la menos 4 Tesla
es lo mismo que decir que un Tesla es igual a 10 a la cuarta Gauss. ¿Ya? Es lo mismo. Es lo mismo, solamente que pasa de un término de un lado hacia el otro. ¿Ya? Entonces, nos queda que el campo magnético en Gauss es igual a 4 por 10 a la menos 3 Gauss. Los dos valores, perdón, son muy parecidos, pero sin embargo son distintas. ¿Por qué? Porque la unidad de medida es distinta. ¿Ya? Eso es muy importante. En el caso de que se los pidan de otra manera, tienen que hacerlo en la unidad de medida que corresponde y acordándose que un Tesla es igual a 10 a la 4, ¿ya? A la cuarta de Gauss. Y también lo otro que nos pedían era la ¿cómo se llama esto? La dirección del campo magnético en el punto P, el que está remarcado acá, y en el punto X, ¿ya? Recuerden que para estos cables nosotros tenemos que asumir que siguen de largo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la ley de la mano derecha para cables, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente colocamos el pulgar hacia donde está yendo la intensidad de corriente. Y nuestra palma, en este caso, todo el giro que haga la palma, ¿ya? Va a representar el campo magnético formado alrededor del cable. Entonces, simplemente, la intensidad va hacia la derecha, en este caso va para allá, y la punta de nuestros dedos va a representar que, lo voy a hacer un poquito en este sentido, la intensidad va para allá y la punta de nuestros dedos van a ser el círculo que forma. Por lo tanto, si es que lo hacemos en el sentido correcto, para allá, ¿no? En el punto P, que está al lado del cable, o en este caso, perdón, debajo del cable, diría que el campo magnético está entrando hacia la pantalla. Por lo tanto, campo magnético es igual entrando. Y en el punto X, acá esto es un término, eso ya es una pregunta más conceptual, ¿ya? Recuerden que para que el campo magnético tenga valor de por sí, ¿ya? Tiene que ser perpendicular a la corriente. Por tanto, si es que el campo magnético lo estamos midiendo en la misma dirección donde está la intensidad de corriente, esto es igual a 0. Aquí no hay campo magnético. Y así termina la primera pregunta. Pasamos a la siguiente. Para el siguiente problema, tenemos un caso donde una partícula entra dentro de un campo magnético y esta, al entrar, se curva. Vemos que hay una fuerza que lo está tirando con 200 newtons hacia arriba, ¿ya? Entonces necesitamos saber la carga de esta partícula. Por lo tanto, simplemente aplicamos la fórmula que es de la fuerza magnética en una partícula. Entonces simplemente vamos y reemplazamos. Sabemos que la fuerza es de 200 newtons. Eso es igual a la carga Q, que no sabemos cuánto es, ¿ya? Ni tampoco sabemos el sentido que tiene, no, la carga que tiene, disculpa, por la velocidad, que si no me equivoco son 90 metros por cada segundo, 90 metros por cada segundo por 8 Tesla, que es el campo magnético. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazamos, haciendo que nos quede que la carga va a ser igual a 200 partido en 90 por 8, y eso, ahí ya nosotros ya podemos ocupar la calculadora. Recuerden que ustedes pueden utilizar la calculadora al momento de querer realizar la prueba, se los van a permitir. ¿Ya? Ya, no pueden ocupar el celular, idealmente tengan una calculadora. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 0,27777. No tienen por qué dibujar todos los 7. De hecho, a mí me bastaba con que hicieran 27,8, pero si tienen algo muy parecido a eso, está súper bien. ¿Ya? Coulomb. Recuerden que la unidad de medida de las cargas es el Coulomb. Pero acá había una trampa, ¿ya?
Porque, fíjense bien, tenemos la fuerza magnética nos dice que apunta hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, está la posibilidad que estos 0,278 coulomb sean positivos, también está la posibilidad que sean negativos. Por lo tanto, ahí tenemos que aplicar la regla de la mano derecha, donde el índice va a representar el campo magnético, el dedo medio es la fuerza resultante y el pulgar es la velocidad, ¿ya? O la dirección en la que se mueva. En este caso, la velocidad está yendo para allá y el campo magnético está saliendo de la pantalla. Por lo tanto, acá lo voy a hacer de otro lado, la fuerza resultante nos dice que la carga es, o sea, si fuera una carga positiva, debería ir hacia abajo, en este caso. Entonces, como acá nos dice que la fuerza va para arriba, ya no sé si se ve bien, dice que va para arriba, significa que esta carga es opuesta a la positiva. ¿Y cuál es la única opuesta que existe? Es la carga negativa. Por lo tanto, eso nos dice que esta carga sería de menos 0,278 coulomb. Y así se resuelve la segunda pregunta. Pasamos a la tercera. Ok, bueno, continuando con el tercer ejercicio, acá la pregunta es, tenemos una carga que se mueve desde izquierda a derecha y que se ve forzada a ir hacia adentro de la pantalla, ¿ya? Por ende se empieza como a alejar en ese sentido. Traté de hacer el dibujo lo más 3D posible, pero la habilidad es... estoy practicando. Entonces, aquí está una pregunta más conceptual. De hecho, esta pregunta doy permiso para que ustedes me la debatan, ¿ya? Si yo se las corrijo malas, podemos hablar y podemos subir alguno que otro punto, algo así, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esta? Simplemente es aplicación de la regla de la mano derecha para campos magnéticos. En este caso, tenemos la partícula que se mueve para allá y si se está empezando a ir hacia la pantalla, significa que hay un campo magnético que lo tiró hacia la pantalla. Por tanto, tenemos que aplicar las dos fuerzas resultantes que tenemos, ¿ya? Que en este caso, si se mueve hacia dentro de la pantalla, es porque hay una fuerza que lo está tirando, ¿ya? Y el campo magnético es el resultado de la velocidad y la fuerza. Por ende, tenemos que ver que en este caso es, recuerden, hacer la regla de la mano derecha y apuntar hacia donde va la velocidad. Sin embargo, acá nos dice que la fuerza estaría apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces el objeto, en vez de verse más pequeño, se vería más grande. Sin embargo, acá ¿qué es lo que nos dice? Que es una carga negativa. Por lo tanto, la fuerza se da vuelta para el otro lado. Por ende, espero que lo hayan entendido, si no, hoy día voy a terminar con la mano quebrada, así es que sigo así. Bueno, acá vemos que la fuerza resultante, ahí está mi pulgar, mi índice, que es el campo magnético, resulta que va hacia arriba. Por ende, el campo magnético, en este caso, iría hacia arriba de esta zona. Ya ahí dibujando las flechas, todo lo posible, pero ese sería el campo magnético. Y eso resuelve la pregunta 3. Ahora pasemos a la pregunta 4. Y bueno, la última pregunta de la prueba. Esta pregunta ya era un poco más compleja. Por ende, ustedes tenían permiso para hacer 3 preguntas, ¿ya? Me alegra que hayan preguntado y las preguntas que hacían estaban muy acertadas. Por ende, vamos a ver cómo se hacía realmente en caso de que se hayan equivocado, que por lo que veo la mayoría tuvo buena, espero, aún no la reviso bien. Entonces, tenemos un cable que circula una corriente y nos dicen que el campo magnético está haciendo que altere el movimiento de una partícula, ¿ya? Y nos piden primero saber la dirección
y el módulo de esa fuerza. Por ende, primero tenemos que calcular el campo magnético que se forma alrededor de ese cable. Estoy borrando. Alrededor de ese cable. Por lo tanto, sería toda esta zona. ¿Ya? Pero recuerden que si están en el mismo radio, independiente la profundidad del cable, va a ser siempre el mismo módulo. Por ende, y la misma dirección. Por ende, simplemente aplicamos la ley de Ampere, ¿ya? Y reemplazamos los valores. ¿Ya? Que sería, bueno, ahí ya está la fórmula ya hecha, la tenía planeada de antes de empezar este video. Y al final nos queda que por regla de la mano derecha, que recuerden que en este caso el dibujo que creo que se los puse acá, sí, y va en ese sentido, va hacia arriba, en este caso. En este punto, en esta zona de acá, el campo magnético está yendo hacia arriba. Por tanto, por también regla de la mano derecha, la fuerza iría hacia afuera de la pantalla. Y ahí tendrían un punto de la prueba, o un punto de esta pregunta. Por lo tanto, un segundo, dejen buscar, está aquí. Ya. Por lo tanto, calculamos ahora pasando desde la ley de Ampere hasta la ley de fuerza magnética. Simplemente ya sabemos los valores y tenemos que reemplazar. Y con eso nosotros podíamos calcular nuestra fuerza en newtons, ¿ya? Y bueno, al final nos dio una fuerza bastante pequeña, por lo que estoy viendo. Y si tuviéramos un resultado similar a ese, también otro valor que se puede aceptar es muy aproximado, es 6 por 10 a la 8, a la menos 8, perdón, newton. Es lo mismo porque está aproximado, ¿ya? Si es que tienen un valor muy similar a esos dos, les fue bien. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy día. Espero que lo hayan disfrutado, que aprendan. Voy a tratar de colocarle una musiquita bonita después de ver si es que puedo editar el video. Voy a tratar de aprender. Y eso, ánimo y suerte en sus otras clases.